Vale, pues ahora sí, continuamos con estas cuestiones con las que estábamos hablando el estudio pasado. Estoy grabando. Entonces, estábamos hablando de esta aparición de una mujer que aspiraba el rapé. Bueno, quería comentar y sobre todo ya poner un poco en imagen qué es esto del rapé. El rapé es el tabaco aspirado que normalmente pues llevaban en estas cajitas así tan monas de orfebrería. Utilizan este inhalador y estos vasitos pues para poner ahí el tabaco que lo aromatizaban, ¿no? Esto a día de hoy se sigue utilizando en otras culturas, en los ritos chamánicos, etcétera, pero bueno, vemos que aquí era algo de la sociedad. Entonces un poco que quería partir desde esta visión para entender o imaginarnos esa cajita, ¿no? Que está hablando que tenía. Bueno. Entonces, en el libro de los mediums, seguimos en el punto 128, nos quedamos en el 8 y en el 9, pero vamos a retomarlo desde aquí para recapitular con estas ideas. Entonces, decía que si esa señora que se había aparecido podría haber tomado con las manos, convencida de que se sostenía una caja de rapé verdadera. Entonces, dice el espíritu de San Luis, que sí, que podía ser, que la señora pensase que sigue ahí, esa caja. Y que si hubiera abierto la caja, probablemente habría encontrado rapé en su interior. Y si lo hubiese aspirado, el polvo lo habría hecho que estornudara. Dicen que también. Entonces, estamos hablando de que aquí el Espíritu de San Luis nos dice o nos recuerda que los espíritus pueden tener percepciones según su estado psicológico y las percepciones que tienen de su realidad. Pero son apariencias en el sentido de percepciones o cosas que se ven y se perciben, ¿no? Bueno, aquí seguimos. Entonces, en la pregunta 10 se le pregunta a San Luis, dice así pues, ¿el espíritu puede darle a un objeto no solo la forma, sino también propiedades especiales? Y aquí se va poniendo más interesante la cosa, porque Kardec empieza ya a ahondar a ver qué significa todo esto. Entonces, sí, en el caso de que lo desee, volvemos a lo mismo, que lo desee, el espíritu tiene que desearlo, tiene que quererlo, su voluntad es la que va a mover estas cosas, su deseo. Entonces, ¿qué propiedades puede darle? Pues dice, solo como consecuencia de ese principio he respondido de manera afirmativa a las preguntas anteriores. Ya tendréis pruebas de la poderosa acción que el espíritu ejerce sobre la materia, acción que estáis lejos de sospechar, como he dicho hace poco. Y es que estamos hablando, y es algo que es necesario sostener mentalmente, que la materia no es solo la materia densa que percibimos. A día de hoy sabemos que los fotones de la luz son también materia mucho más pequeña, pero no podríamos decir que son átomos, son fotones, pero sí que tienen ya una consistencia, se mueven por el espacio y unas propiedades más sutiles. Del mismo modo, esta materia quinta esenciada que utilizan los espíritus para darle forma, puede, que sería el fluido cósmico universal, es también una materia, y esta materia, ese fluido cósmico, se puede aportar o puede adoptar diferentes propiedades. En la pregunta 11 le preguntan, bueno, supongamos entonces que el espíritu quiere hacer una sustancia venenosa. Fijaos, aquí van pensando, o sea, estas propiedades también pueden afectar a los seres humanos encarnados, al espíritu encarnado. Si una persona la ingiere, ¿resultará envenenada? A ver, puede hacer esa sustancia,
O sea, nos está diciendo hasta aquí. Sí, tiene la capacidad y su voluntad podría llegar a hacer una sustancia tóxica para el ser humano a partir de esa materia quintaesenciada, a partir del fluido cósmico universal. Pero no lo hará porque no se le permite, porque hay una serie de leyes que rigen el universo, que establecen, ¿no? Las leyes divinas, en las que estas cosas no se contemplan, a no ser que se le permita por una cosa en concreto, pero eso sería algo demasiado enrevesado, ¿no? Entonces, no se le permite. ¿Tiene poder para hacer una sustancia saludable que sirva para curar una enfermedad? ¿Se ha presentado un caso así? Sí, muchas veces. Entonces, bueno, aquí podríamos hablar de casos, ¿no? En el que están estos hospitales que hablamos a veces, espirituales, donde se irradian estas energías, pero algo más sencillo sería entender qué hacemos en el centro espírita. ¿Acaso no hay esta irradiación de la energía tanto en los pases energéticos como en el agua fluidificada? Entonces, esas sustancias no pueden ser beneficiosas, incluso influidas por un espíritu y con esa permisión para curar a una persona, podría curar esta enfermedad. Entonces, sí, esto se da, ¿no? Serían esta fluidificación de los... Disculpa. De los fluidos, ¿no? Del agua en este caso. Que además ya sabemos que esto está más que comprobado por... Aquí se me ha ido ahora el nombre, me vais a decir el... Masaru Emoto. Masaru Emoto, eso es, gracias. Que es este científico japonés que hizo una investigación comprobando primero cómo las aguas, hay un documental, hay libros, hay esta bibliografía, pero bueno, os recomiendo investigar sobre este hombre y habla sobre, primero, compara el agua de los ríos y de lugares naturales con el agua que viene de los grifos de diferentes ciudades y lo somete a poner en cientos de pruebas de cacharritos de plástico, pone una gotita de agua y las deja cristalizar. Resulta que en las aguas que provienen de la naturaleza, esa agua cristaliza, mientras que las que vienen cristaliza de una forma bonita y cada uno con unas formas increíbles, mientras que las que vienen del grifo, pues no. Entonces dice, bueno, ¿este agua es posible transmutarla de otra forma? Entonces empieza a poner en el agua palabras en diferentes idiomas y hacer el mismo experimento con un montón de pruebas. Y le pasa que pone palabras con un significado positivo y otras un significante negativo, como puede ser te amo o te odio, ¿no? Y aquí lo que el agua, en este caso de grifo, que sabíamos que no tenía nada, las que tenían esta palabra positiva les salen cristales, mientras que las otras pues se quedan también de unas formas muy caóticas, muy desorganizadas. Bueno, y sigue el estudio probando también con un grupo de personas diciéndole palabras al agua y sucede igual. Todo esto lo prueba en diferentes idiomas y acaba haciendo este estudio con la transmisión del pensamiento, que es lo que estamos viendo aquí, esta voluntad también. Y resulta de lo mismo, que los pensamientos positivos ayudan a que estas gotas de agua al cristalizar formen esos cristales tan hermosos y independientes unos de otros. Estas imágenes además son muy chulas, se pueden encontrar en internet. Bueno, entonces esto, ¿no? Ahí tenemos una evidencia científica de cómo el espíritu puede transmitir el pensamiento y modelar a voluntad para generar algo positivo o negativo en un elemento como es el agua.
así de sencillo. Entonces seguimos viendo lo que puede hacer el espíritu o no. Entonces puede hacer también una sustancia alimenticia, es decir, que podamos ingerir y comer, y supongamos que haga una fruta, algún manjar, algo delicioso, ¿no? ¿Podría alguien comerlo y quedar saciado? Sí, sí, claro que sí. Qué interesante esto, ¿no? Un espíritu puede de pronto hacer esto. Pero no busquéis tanto para encontrar lo que es tan fácil de comprender, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a ir un poquito parte por parte. Entonces, nos alerta el espíritu de San Luis, que basta con un rayo de sol para que se vuelvan perceptibles a vuestros órganos densos esas partículas materiales que colman el espacio en que vivís. Basta un rayo de sol para que se vuelvan perceptibles, o sea, con que la luz ilumine el espacio, nosotros ya podemos percibir nuestro entorno. En este caso, ¿no? Para que se vuelvan perceptibles a nuestros órganos, que son densos, o sea que son materialmente esas partículas materiales que colman el espacio en que vivís. También otra reflexión que me viene es entenderlo como las propias partículas de luz, que también podemos verlas, están atravesando el universo, como hablaba de los mismos fotones, y un rayito de luz ya hace que se manifieste en toda esa materia. Y que nuestros órganos, que son densos y que son materia mucho más densa, lo puedan percibir. Dicen, ¿no sabéis que el aire contiene vapores de agua? Para nosotros el aire prácticamente es invisible. Apenas cuando vemos una niebla así espesa, densa, lo percibimos. Pero ¿qué pasa? Mira, y aquí en Alicante lo sabemos muy bien. ¿Qué pasa estos veranos? O la gente que vive cerca de la costa. Estos veranos que dicen, no, si el aire que va a tener agua, no, el aire tiene agua y en verano cuando hace calor uno suda y tú estás en Madrid y no sudas, sí es calor pero no sudas, pero aquí te das 4 duchas y sigues sudando y dices, ¿qué me pasa? Pues que hay una humedad muy grande y no vemos este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo mismo está diciendo que hay una materia más sutil que contiene una cantidad de elementos que nosotros desconocemos. Entonces, si los condensáis, volverán al estado normal, ¿no? Entonces, que es lo que decíamos, pues si viene el calor, al final se condensa y acabamos chorreando. Entonces, privada al calor a esas impalpables e invisibles moléculas y se convertirán en un cuerpo sólido, muy sólido. A ver, esto es súper interesante. Nos está diciendo de alguna forma que si privamos, o sea, que ese fluido cósmico universal, si le privamos de ese calor, podemos solidificar estas moléculas invisibles, o al menos esto es lo que entiendo, ¿no? Como privada del calor, esas impalpables e invisibles moléculas y se convertirán en un cuerpo sólido muy sólido. O si lo hablamos del agua. Ah, vale, pues entonces del agua, pues si ponemos el agua condensada, le quitamos calor, se vuelve agua, le quitamos aún más calor, se vuelve hielo, también. Lo mismo pasa, bueno, entonces más como un símil, ¿no? Con el plano espiritual. Aquí recalco que yo soy facilitador de estudios. Aquí no, en los estudios de este centro y de cualquier centro espírita, nosotros lo grabamos, pero es importante entender que facilitamos la información. Luego esto lo debatimos y seguimos ampliando después, ¿vale? Pero bueno, así a los que oís por YouTube, pues tenéis al menos esta parte pues más asequible para que podáis también contrastar informaciones. Bueno, dice que lo mismo pasa con muchas otras sustancias de las cuales los químicos extraerán maravillas aún más sorprendentes. ¿Vale? Y sucede que el espíritu dispone de instrumentos más perfectos que los vuestros, de la voluntad y el permiso de Dios. Entonces, nos imaginamos al químico en su laboratorio bueno, yo he visto cosas muy, muy chulas, ¿no? De estas que a veces a uno le aparecen. De pronto ponen una gota de, no lo sé, me lo voy a inventar, ¿no? Pero
yodo no sé cuántos zincado de tal con una molécula de no sé de agua y cuando lo mezclan, ¡pam!, sale ahí una luz y se convierte lo que era rojo se convierte en azul y se parece ahí, bueno, una cosa increíble y dices, madre mía, esto ¿cómo pasa? Es pura química, ¿no? Entonces, si esto lo puede hacer un químico conociendo las propiedades de la materia, el espíritu que dice que tiene instrumentos mucho más perfectos que los nuestros, que denomina que son, o sea, bueno, que aparte, es que, claro, esto para mí es denso de comprender, ¿no? Pero sería entender como que el espíritu tiene un abanico mucho más grande, un espectro más grande, y que además estos instrumentos se caracterizan que están en la voluntad del propio espíritu de hacer las cosas, o sea, responden a otra lógica, y el permiso de Dios, que sería lo que según bueno, según las cosas las leyes naturales, las cosas que se pueden permitir, las cosas que no, y luego también sabemos que depende de la elevación del grado de elevación del espíritu, puede hacer algunas cosas más que otros no, pero todos los espíritus, por su voluntad y permiso, pueden manifestarse de una forma eh, bastante tangible, ¿no? Entonces, por esto mm, estos fenómenos se dan. Lo que pasa que ahí habría que ver qué tipo de fenómenos, cómo y para qué. Sobre todo, incluso para qué, ¿no? Bueno, aquí ya son observaciones que nos pone Kardec. El asunto de la saciedad es muy importante. ¿De qué modo puede provocar saciedad una sustancia cuya existencia y propiedades son solamente temporarias? Pues que esto a mí me parece increíble. Te puedes comer algo del plano espiritual y ya quedarte satisfecho, porque es una impresión que va hacia los sentidos y hacia el cuerpo espiritual y en cierto modo convencionales. Esa sustancia, mediante su contacto con el estómago, produce la sensación de saciedad, pero no la saciedad que resulta de la plenitud, puesto que una sustancia de esa naturaleza puede obrar sobre la economía animal. Estamos hablando como de una escala, ¿no? Digamos que lo espiritual puede obrar sobre lo físico o material, no que lo material obre sobre lo espiritual. Entonces, esto sí, en esta dirección funciona. Y puede modificar un estado mórbido y puede también actuar sobre el estómago y producir en él esta impresión de saciedad. Es un fluido que al final está entrando en contacto, pero está haciendo modificaciones. Podemos entender, ¿no?, como que responde a la sensibilidad de ese órgano. No obstante, rogamos a los señores... Bueno, esta parte me hizo mucha gracia. Porque dice, no obstante, rogamos a los señores farmacéuticos y dueños de restaurantes que no se sientan celosos ni crean que los espíritus vienen a hacerles competencia. Pues al final, los espíritus no venimos... O sea, tenemos una ley que se nos impone, que es la ley del trabajo, y poder ganarnos las cosas por nosotros mismos. Son cosas que el espíritu puede llegar a hacer y quizá en mundos mucho más elevados, bueno, es que hay mundos mucho más elevados ni comer sea ya necesario, ¿no? Entonces, pero bueno, que no, los espíritus, aquí lo que veo es eso, como Kardec, que de alguna forma se cachondea, pero también lo dice como alertando, diciendo, oye, no os penséis que ahora va a venir aquí un agente desconocido a hacer un restaurante gratis. No se trata de esto, se trata de hacer este estudio completo de las cosas que sí que pueden hacer los espíritus. Pero ¿para qué vas a gastar tanta energía a un espíritu para saciar a una persona, ¿no? Bueno, sí que hay muchas leyendas y muchos hechos que hablan de hechos divinos en los que a lo mejor aparece este agua de la nada y se rehidratan o les pasan cosas así. Bueno, pues estas cosas pueden pasar, pero no significa que sea la norma y que sea lo que los espíritus no han venido a montarse el próximo McDonald's aquí
en la Tierra, ¿vale? Entonces, bueno, esos casos son raros, excepcionales y nunca dependen de la voluntad. De lo contrario, nos alimentaríamos y nos curaríamos a muy bajo costo, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros estamos aquí para aprender, con una serie de pruebas, con una serie de necesidades fisiológicas que tenemos que aprender a responsabilizarnos, a dar respuesta, como bien dice nuestro compañero Ángel Luis, a dar respuesta a las necesidades orgánicas que son parte del aprendizaje de nuestro espíritu para desarrollar la inteligencia. Bueno, en el punto 14 dice que le preguntan, entonces, ¿los objetos que se vuelven tangibles mediante la voluntad del espíritu pueden adquirir un carácter permanente y estable y ser de uso frecuente? Eso puede ser, responden, pero no se hace. Está fuera de las leyes. ¿De qué leyes? Las leyes naturales, las leyes de Dios. Pero puede suceder. Bueno, ahí no da tampoco mucha más información este espíritu, ¿no? Y tampoco sabemos, bueno, ahí sería... todos los espíritus tienen un grado similar, el poder producir objetos tangibles, y aquí es lo que hemos mencionado un poco antes, ¿no? San Luis dice, no cabe duda de que cuanto más elevado es el espíritu, tanto más fácilmente lo consigue. Entonces hablamos de que esa jerarquía espiritual existe, que es una jerarquía en base a la inteligencia, el amor, la sabiduría y la caridad, en definitiva, ¿no? Sin embargo, eso también depende de las circunstancias. Los espíritus inferiores pueden tener ese poder, que es lo que hemos visto antes. Un espíritu inferior puede tener la capacidad de hacer algo tangible o manifestarse, incluso de producir un olor, ¿no? O hay veces que dices, uy, ¿por qué huele a rancio, huele mal o no sé qué? Y a lo mejor puede ser que haya un espíritu manifestando, haciendo un efecto físico. Entonces, no significa que por ser superior solo puede hacer estas cosas como milagros, ¿no? Realmente la mediumnidad está al alcance de todos y los espíritus, teniendo el permiso de Dios, pueden realizar ciertas cosas, también depende de su grado, ¿no? Y hablamos de inferiores y superiores, pero habría una escala en medio que podrían manifestarse en tantas otras cosas. Y en la 16 termina diciendo, el espíritu comprende siempre la manera en que se produce su vestimenta y los objetos cuya apariencia él muestra. O sea, el propio espíritu se da cuenta de por qué se está vistiendo de una forma o de otra, ¿no? Y entonces dice, no, a menudo contribuye a la formación de esas cosas mediante un acto instintivo que él mismo no comprende. En caso, que viene a ser la voluntad, pero puede ser más consciente de esto o no, en caso de que no esté suficientemente ilustrado para ello. Entonces, también recordar esta parte, ¿no? Que al final el espíritu también tiene, o sea, nosotros ahora nos vamos aquí de este planeta, desencarnamos y ahora sabemos todo, toda la información que no sabíamos nos viene. No, nosotros sabremos hasta dónde estamos ilustrados, hasta dónde conocemos, y en el plano espiritual podremos seguir ilustrándonos con otros conocimientos que tengan más que ver con este tipo de fenómenos, ¿no? Ya nos hablaban los propios espíritus que ellos estudiaban de cómo funcionaban los propios fluidos. Entonces ahí hay especializaciones. Bueno, y ya ahora sí, en el punto 17 dice que, dado que el espíritu puede extraer del elemento universal los materiales que necesita para la producción de todas estas cosas, de todos estos tipos de fenómenos, y darles una realidad temporaria, es decir, que tiene unas propiedades
que pueden afectar a nuestros órganos densos, con sus propiedades, también puede extraer de allí lo que necesita para escribir. Estamos hablando de la escritura directa, que veíamos el estudio pasado. Por consiguiente, esto parece darnos la explicación del fenómeno de la escritura directa. Ahí lo repite. Y dice el espíritu, al fin has llegado donde querías. O sea, todo esto viene para explicar la escritura directa. Yo dejo un papel y ¡pum!, aparece escrito. Pues sí, se puede dejar de forma, se puede hacer una impresión, se puede, ¿no?, digamos, en diferentes formatos en ese papel, porque vemos que se puede modificar esos fluidos, el fluido cósmico universal, y dejar una impresión normalmente temporal sobre el papel, incluso permanente. Observación de Kardec. En efecto, ahí queríamos llegar con todas nuestras preguntas anteriores. La respuesta demuestra que el espíritu había leído nuestro pensamiento. Vale, voy a leer... Uy, el punto 18, pensaba que era ya la última. Entonces, si la materia de la que se sirve el espíritu no tiene persistencia, ¿por qué los trazos de la escritura directa no desaparecen? Justo la cuestión que hablábamos. Dice, no saquéis conclusiones a partir de palabras. En primer lugar, no dije nunca. En aquella respuesta me refería a un objeto material voluminoso. Es que estamos acostumbrados a que nos digan... Mira, hoy estaba leyendo un libro de Jaime Palomar, muy interesante, que es un economista, y hablaba de la vivienda. Y en este caso hablaba de cómo nosotros pensamos en el avión que cae, ¿no?, comparándolo con otros factores de economía, como se cae un avión y entonces, es la gravedad, y damos por hecho que es la gravedad. Y dicen, no, pero ¿acaso no hemos contemplado cómo el estado de qué ha accionado el piloto, qué condiciones climáticas habían, y también si había algún defecto en el motor o en el vehículo en sí, ¿no? Entonces esto decía, es un poco lo mismo. Nosotros decimos, aquí estamos hablando por la gravedad, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí no desaparecen? Pues no, porque cada cosa según los factores o los hechos, que son siempre más complejos de lo que pensamos. Entonces, se refería a un material voluminoso, mientras que aquí se trata de signos escritos, que es útil, nos es útil a la humanidad conservar, y entonces se los conserva. Por eso también no había dicho un impositivo de siempre desaparecen. Podemos volver atrás y verlo, no siempre desaparecen. ¿Vale? Entonces, en este caso se los conserva porque nos conviene a nosotros, ¿no?, para evolucionar y para dar pruebas también de esta supervivencia y datos que nos son necesarios. Quise decir que los objetos compuestos de esa manera por los espíritus no podrían convertirse en objetos de uso frecuente, como el Burger King o el McDonald's que nos iba a poner también el espíritu, ¿no? Pues no, esto no lo va a hacer, no va a estar ahí alimentándonos o dándonos historias que no, porque en realidad no hay en ellos agregación de materia como en vuestros cuerpos sólidos. Fijaos, no hay agregación de materia, son impresiones que recibe el cuerpo a través de esa materia sutil, pero no se condensa y se convierte en una materia densa, como nuestros órganos, como decíamos, ¿no? Nada que ver. Por eso decía, puede causar saciedad, pero no estamos comiendo nada, ¿no?, en este caso. Bueno, la teoría precedente puede ser resumida, este es el punto 129, que así brevemente hace a modo de conclusión de lo que hemos leído. Puede ser resumida de este modo: el espíritu actúa sobre la materia, extrae de la materia cósmica universal los elementos necesarios para formar, según lo desee, objetos que tengan la apariencia de diversos cuerpos que existen en la Tierra. También puede, mediante su voluntad, operar sobre la materia elemental una transformación íntima que le confiera determinadas propiedades. Esta facultad es inherente a la naturaleza del espíritu,
que la ejerce a menudo como un acto instintivo, cuando es necesario y sin percatarse de ello. Los objetos que el espíritu forma tienen una existencia temporaria, a no ser que sea necesario para la persona o para sea algo útil. Subordinada a su voluntad o a la necesidad, puede hacerlos y deshacerlos según desee. En ciertos casos, esos objetos pueden tener en presencia de las personas vivas todas las apariencias, propiedades de la realidad, pero son eso, apariencias, pueden volverse momentáneamente visibles e incluso tangibles. Existe formación, pero no creación, ya que el espíritu no puede extraer cosa alguna de la nada. Pues nada, muchas gracias. Aquí acabamos el episodio de hoy.